Iglesia, Él es grande, el más grande, y está con nosotros. En los días buenos, en los días duros, cada uno de los días y segundos del año, Él es grande, el más grande, y está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede sentarse, amada iglesia. La expresión de ese himno nos pone en un pensamiento tan hermoso porque nos deja saber precisamente que que es el creador del universo, de la tierra, de todo lo que existe, es también aquel con quien todos tenemos una relación cercana, con quien podemos hablar, con quien podemos compartir todo lo que está pasando en nuestra vida. Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos reflexionar juntos acerca precisamente de cómo el mensaje de la palabra, la voz de Dios, se acerca a lo que nosotros vivimos a diario. La Biblia tiene mucho que decir para lo que sucede con nuestras vidas en todos los aspectos. No solamente habla a nuestra espiritualidad, sino que también habla a todo lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Hay libros donde es más fácil distinguir eso que en otros, pero hay uno en particular que está como diseñado pensando en la sabiduría que hace falta como para el diario vivir. Hay gente que da consejos para el diario. Bueno, algunos de esos consejos se volvieron pueblerinos y en algún momento le llamaron refranes. Hay refranes que dicen, al que madruga, Dios lo ayuda. Pero como me dijo mi sobrino Titi una vez, eso a mí me confunde porque también dice que el que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero todos esos refranes o esos consejos pueblerinos están entre nosotros en nuestras diferentes culturas. Pero hay un libro de la Biblia que sí tiene consejos que son parte del diario y que fueron inspirados para que nosotros el día de hoy pudiéramos tener algo de qué abrazarnos en medio de lo que enfrentamos todos los días. Estoy hablando del libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro bien práctico. Si aún usted no ha tenido la oportunidad de leer el libro de los Proverbios, o si quizá lo leyó hace un tiempo, le animo a que lo podamos integrar en estos primeros meses del año, en esa lectura devocional que siempre tenemos, porque tiene mucho que decirnos. Precisamente cosas como en el libro de Proverbios encontramos consejos de qué debemos hacer cuando tenemos que tomar una decisión. Nos habla de saber cuándo hablar, cómo hablar. Nos habla precisamente de la integridad en el trabajo, nos habla de la amistad, nos habla de relaciones, nos habla de cómo salir en busca de la sabiduría, nos habla precisamente de qué significa de manera práctica agradar a Dios en nuestras acciones. Y uno de los temas que más sobresale en Proverbios, que está presente y no solo en Proverbios, sino también a través de diferentes textos bíblicos, es el tema de la responsabilidad. Y la responsabilidad es una de esas palabras que quizá nos sacude un poco, porque siempre desde pequeños en la escuela una de las cosas que se nos habla es que es necesario que seamos responsables, ¿no? Y vemos, es necesario que seas responsable, pero eso es una destreza de vida, es una destreza que nos debe acompañar, y aunque es un tema que a veces puede percibirse o sentirse como pesado, es sin duda una de las bases más importantes sobre las cuales se construye la administración sana o la administración saludable.
Y la verdad es que es maravilloso saber que podemos abordar un tema tan práctico, tan del diario, desde una perspectiva bíblica. Me encanta que la Biblia es ese lugar donde podemos encontrar respuestas para todos estos aspectos de nuestra vida. Y este tema, como les comentaba, no solamente está presente en el libro de los Proverbios, como lo vamos a ver el día de hoy, sino que también está a través de toda la palabra. Y es bueno que al leer prestemos atención a las veces en que se hace referencia a ella. En el caso de Proverbios hay como una comparación constante o una alusión constante al tema a través del abordar lo que es el trabajo, el que trabaja y el que tiene fruto de lo que trabaja. Y hay unos versos que les voy a comentar, varios de ellos dentro del mismo libro de Proverbios. Proverbios 10:15 dice: el joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Proverbios 12:11, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Proverbios 12:24, el que trabaja duro se convierte en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Proverbios 14:23, si trabajas duro sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Proverbios 20:4, en la época de siembra, el perezoso no siembra nada. Cuando llega la cosecha, buscará alimento y no encontrará nada. Eso suena fuerte, ¿verdad? Son como palabras que nos sacuden, son palabras que son como bien directas. ¿Usted conoce a alguien así? Alguien que es como bien directo. Y que a veces uno tiene ganas de decirle, chico, pero trátame con cariño, dime lo más bonito. Pero creo que lo que trata de hacer el autor es ser muy franco y muy directo en estas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria y práctica y que tienen que ver con algo que es muy parte de nuestra responsabilidad, que es precisamente esto de administrar, trabajar, y eso va a tener un fruto, va a tener un resultado. Hay un verso en específico en el que nos vamos a enfocar en Proverbios, le animo a que lo busque ahí conmigo. Proverbios 28, versículos 19 y 20. Proverbios 28, versículos 19 y 20. Esos son los versos donde nos vamos a estacionar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. El que cultiva su campo tendrá pan de sobra. El que cultiva ilusiones acabará en la pobreza. El hombre fiel recibe muchos beneficios. El que quiere hacerse rico no sale bien librado. Estos versos son los que vamos a reflexionar el día de hoy. Bajo esta premisa, la manera más sabia de vivir es ser administradores fieles de lo que Dios ha confiado en nuestras manos. Hacer con fidelidad lo que Dios me ha llamado a hacer. La manera más sabia de vivir es ser administradores fieles de lo que Dios ha confiado en nuestras manos. Y esta es una verdad, amada iglesia, que es maravillosamente sencilla. Desde que empezó el año he estado como repitiendo esa palabra en mis tiempos devocionales, porque leyendo la Biblia he dicho, Señor, la verdad es que cuando se piensa en lo que es vivir la vida cristiana y cuando se piensa en de qué se trata ser un creyente que agrade a Dios en su manera de vivir, realmente es muy sencillo de comprender. La Biblia no nos da un mensaje enredado de qué se trata la vida cristiana. Ahora, eso no significa que es fácil de hacer. Por eso es que está ese otro refrán que dice, del dicho al hecho,
Hay un largo trecho. Y es así. Porque precisamente, aunque realmente el mensaje de la Escritura es sencillo de comprender, sí va a requerir de nosotros, de cada uno de nosotros, un esfuerzo para poner en práctica aquellos consejos que nos da la palabra. Pero nosotros estamos dispuestos. Nosotros tenemos en nuestro corazón esa disposición de seguir el consejo de la palabra. Hay dos lentes, antes de entrar de lleno en la discusión del texto, hay como dos lentes que me gustaría que nos pongamos para acercarnos a este tema de ser responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de ser administradores responsables. Dos lentes. El primero de ellos es recordar que mi identidad está primordialmente construida en Cristo Jesús. Mi identidad está primordialmente construida, primeramente construida en Cristo Jesús. Lo que yo hago y lo que yo soy se construye sobre esa identidad. Sobre esa identidad. Yo soy cristiana donde quiera que yo esté, no importa lo que esté haciendo. Entonces nosotros somos cristianos que somos padres, somos cristianos que somos trabajadores, somos cristianos que fungimos en diferentes áreas. En la esencia sobre lo que se construye, lo que yo hago y lo que soy, es sobre esto de que soy hija de Dios, de que somos hijos de Dios. Y eso hace una diferencia. No soy solamente, en mi caso, no soy solamente decana, soy una cristiana que es decana. Y eso tiene que tener un impacto, tiene que hacer una diferencia en mi manera entonces de desempeñarme en mi trabajo, en lo que yo hago e incluso en las relaciones que tengo. El segundo lente con el que nos acercamos a este texto es que lo que hago no lo hago para impresionar a Dios. Las cosas que yo hago, no las hago para impresionar a Dios, para ganarme su bendición, para ganarme su favor y mucho menos su amor. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él los regaló sin esperar nada de cambio, más que nuestro corazón. Él nos dio la salvación, nos regaló la salvación. Y no hay nada que nosotros podamos hacer que haga que Dios nos ame más. Su amor es infinito. Así que yo no tengo que ponerme encima la carga de hacer todo lo necesario para estar en buenos términos en cuestión de impresionar a Dios con lo que yo hago. Mis acciones son más bien una respuesta al amor y al favor y a la bendición que ya recibimos. Ahí está la diferencia. Entonces yo no hago estas cosas con el objetivo de ganar algo de Dios, sino que yo hago y yo procuro ser responsable con lo que el Señor ha puesto en mis manos, porque estoy inmensa e infinitamente agradecida por lo que ya Él me ha dado. Por lo que ya Él me ha dado. Y con estos lentes puestos, pensemos justos entonces en tres enseñanzas que podemos tomar de este proverbio o de esta enseñanza bíblica desde el libro de los Proverbios. En primer lugar, número 1, Dios ha puesto en nuestras manos una responsabilidad. En las manos de todos. No hay ninguno de nosotros a quien Dios no le haya brindado una responsabilidad. Y como esto es cierto para todos, la pregunta más lógica que nos toca hacer entonces es, ¿cuál es
¿Cuál es esa responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos? Quiero invitarte a que, si te animas, hagas esto conmigo. Pon tus manos frente a ti. Cierra tus ojos por un momento. Con tus manos abiertas. Y ahí donde estás, por unos segundos, pregúntate y pregúntale al Señor, ¿qué responsabilidad has puesto en mis manos? Déjame recordarla en este momento. Tráela a mi mente, tráela a mi memoria, tráela a mi corazón. ¿Qué responsabilidad has puesto en mis manos? Señor, ¿qué responsabilidad has puesto en mis manos? En el caso de algunos son padres y hay una responsabilidad por los hijos. Es una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, especialmente cuando esos hijos son pequeños. Quizá la responsabilidad que hay en tus manos hoy son los estudios o el cuidado de una persona. También tenemos dentro o en nuestras manos la responsabilidad que Dios nos ha dado por el dinero, por los recursos, por nuestro trabajo, por nuestro tiempo, por nuestra salud, por nuestro ministerio, por nuestro liderazgo, por nuestros padres. Es bueno que podamos sentir y recordar eso, que el Señor ha puesto en nuestras manos y que no solamente lo puso en nuestras manos, sino que nos recuerda que lo ha puesto delegando sobre nosotros una responsabilidad. Nuestras manos no están vacías. Las manos de nadie que está aquí están vacías. Nuestras manos no están vacías. Y somos responsables de todo eso con lo que el Señor las ha llenado. Proverbios 28:19 dice, el que trabaja su tierra. Eso significa que hay tierra que ha sido dada a cada uno. Y ha sido dada no para estar pasivamente en ella, habitar pasivamente en ella, sino que esta tierra que ha sido dada, que es todo lo que estamos teniendo en nuestras manos, es porque nosotros somos responsables de trabajar a favor de estas cosas, de nutrirlas, de cuidarlas. Dios ha puesto todas estas cosas en nuestras manos para que seamos mayordomos. Para aquellos que llevan muchos años en la iglesia o que llevamos muchos años en la iglesia, esa palabra es bien de iglesia, ¿verdad? La escuchamos con frecuencia, la mayordomía. Y el Señor nos ha llamado a que todo esto que está en nuestras manos, nosotros lo cultivemos, lo cuidemos, lo administremos como buenos mayordomos. ¿Y cuál es la mejor definición de ser mayordomo? Sencillamente es el ser activamente responsables con las pertenencias de alguien más. Cuando nosotros somos responsables por las pertenencias de alguien más y como que tenemos esa perspectiva, algo cambia. Yo me acuerdo que yo tenía, en mis tiempos de estudio, renté un cuarto en la casa de una pareja, de un matrimonio jubilado, que permitía que estudiantes arrendaran un cuarto dentro de su casa. Pero a pesar de que yo arrendaba el cuarto, yo podía usar toda la casa. Ellos tenían una casa bien bonita
y me permitían usar la cocina, las cosas que estaban en la cocina. Y ahora, créanme, que cuando yo usaba, aunque sea una ollita, esa ollita yo la dejaba reluciente cuando terminaba de usarla. ¿Por qué? Porque yo tenía una conciencia bien marcada de que esa ollita no era mía. Y como no era mía, yo le daba un cuidado bien particular. Y qué ironía que hay veces que entonces cuando pensamos en las cosas que consideramos nuestras, entonces quizás no le damos el cuidado que le daríamos a las cosas cuando pensamos que no lo son. Por eso es que la mayordomía en el lenguaje cristiano nos pone en una perspectiva donde recordamos que todo aquello que tenemos en nuestras manos le pertenece a Dios. Y que Dios ha confiado el cuidado de estas cosas en nuestras manos. Y eso nos ayuda a tener una justa perspectiva de cómo ser buenos administradores. Lo que tenemos, necesitamos cuidarlo. Hay una parábola en Mateo 25 que nosotros la conocemos bien, que es la parábola de los talentos. La hemos leído probablemente muchas veces. Y en esa parábola, a cada uno de los personajes, esta enseñanza que da Jesús muestra personajes donde a cada uno se le dio una cantidad de dinero y se le puso como administrador de ello y se le puso el cuidado de esos recursos. Y como recordamos, en la parábola hay uno que se le da 5 talentos. 5 talentos. Y si se nos hace quizá más fácil pensarlo como talentos, no es una medida de dinero con la que nosotros estamos familiarizados, para que se nos haga más familiar, pensemos en $5. Pensemos en $5, no que esa sea la interpretación correcta de la medida. Pero para entenderlo mejor, pensemos en $5. A uno le dieron $5, al otro le dieron 2 y al otro le dieron 1. Y el Señor se fue de viaje, como sabemos en la historia, y al regresar le preguntó a cada uno por lo que le había dado. ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con aquello que puse en tus manos para administrar? Y el reporte de cada uno, el primero al que le dieron 5, recordamos la historia, ¿cierto? ¿Qué sucedió con el que le dieron 5? Los multiplicó. Y al multiplicarlo le dice, yo tenía 5, pero yo me puse pilas, como aprendí a decir aquí, me puse pilas. Y aquí hay 10. Y el que tenía 2 dice, bueno, yo también. Tú me diste 2, pero yo también estuve trabajando y estuve administrando lo que me diste y aquí te entrego 4. Y llegamos al personaje al que se le dio 1. Y ese personaje que se le dio 1 le da al Señor una respuesta donde dice, mira, yo realmente, a mí me dio mucho temor, yo lo que hice fue que lo guardé. Por lo menos está segurito, guardadito ahí lo que me diste y aquí te lo devuelvo. Y la respuesta que le da el Señor a este siervo es la que precisamente nos sacude cuando leemos esa historia. Porque la respuesta que le da el Señor a este siervo que enterró el talento y que no lo administró correctamente es que le dice, siervo malo y perezoso. Y eso a mí me duele, porque son palabras bien duras de escuchar. Cuando uno piensa en lo que hizo este siervo y la invitación de la parábola, entonces es, ¿cuál será entonces nuestra respuesta cuando nos toque a nosotros responder la misma pregunta? Cuando nos toque responder la misma pregunta, ¿qué vamos a responder? Si estos personajes se siguieran extendiendo en la historia hasta el día de hoy y a cada uno nos tocara responder, ¿qué diríamos? Al final estoy segura
de que lo que todos nosotros queremos escuchar son las palabras que le dijo a los otros dos. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. Sobre lo poco has sido fiel, te pondré para que administres muchas cosas. Entra a vivir la vida plena que tu Señor comparte contigo. Ese es nuestro anhelo. Que esas sean las palabras que escuchemos. Que le podamos decir al Señor, Señor, tú pusiste todas estas cosas en mis manos y yo procuré ser responsable, procuré cuidarlas, procuré responder correctamente, actuar correctamente con lo que pusiste en mis manos. El Señor ha llenado nuestras manos. Número 2, o la segunda enseñanza que quisiera que recordemos en este día. Se conecta con lo otro. El Señor ha puesto muchas cosas en nuestras manos están llenas, somos responsables por lo que Dios ha puesto en nuestras manos y nos toca cumplir esa responsabilidad con fidelidad. Fidelidad. Proverbios 28:20 dice, el hombre fiel recibe muchas bendiciones. Ser fiel se define como ser firme, ser constante, ser inmovible, ser responsable. Regresemos a nuestras manos. Volvamos a mirar nuestras manos y lo que hay ahí. Y preguntémonos ahora en nuestro corazón, en nuestra mente, en esta autorreflexión que estamos teniendo el día de hoy, ¿estamos siendo fieles con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Eran muchas cosas. Son muchas cosas. Y créanme que mientras yo preparaba esta reflexión, seguía y sigo como pensando en estas verdades bíblicas que nos invitan a reflexionar, que nos invitan a examinarnos, a pensar y a tomar eso como un paso sobre el cual podamos decir, Señor, yo sí quiero ser fiel con todo lo que has puesto en mis manos. Yo sí quiero, Señor. Quiero poder presentar con fidelidad todo lo que me has confiado. Ahora podemos mirar nuestras manos y podemos decir, bueno, Jennifer, es que no es mucho. Realmente yo miré mis manos y no es que hayan tantas cosas ahí. Pero la invitación de la palabra no es a las cantidades, sino que a lo mucho o lo poco que tengamos en nuestras manos hoy, con eso seamos fieles. Con eso seamos fieles. Ahora, la pregunta obligatoria es, ¿y cómo lo hago? Me encanta que me dices que sea fiel, pero ¿y cómo? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo lo hago? Porque hay veces que los conceptos son generales y decimos, ok, sí, yo quiero ser fiel, pero necesito una dirección para eso. La palabra también la da. Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 24. Colosenses 3, 22 y 24 dice la palabra del Señor, todo lo que hagan. Ese calificativo es importante, todo lo que hagan, háganlo con ganas y disfrútenlo como si fuera para Dios y no para los hombres, sabiendo que de parte del Señor recibirán el fruto de la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor.
A mí me parece interesante ese todo. ¿Cómo lo ven? Todo. No está hablando del ministerio, no está hablando de algunas cosas o de lo que tiene que ver con la iglesia. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Hay otras versiones que dicen todo lo que hagan, háganlo de todo corazón como para el Señor. Eso, nuevamente, es algo sencillo de comprender, pero es algo que nos sacude. Y es una invitación a la que tenemos en nuestras manos el día de hoy al pensar en que queremos ser fieles administradores de lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Todo lo que hagan. Y hoy eso puede ser, quizás yo soy ama de casa, quizás soy dueño de un negocio pequeño, quizás soy abogado, maestro, estudiante, padre, madre, líder, hijo, dentista, carnicero. Todo lo que yo hago, la invitación de la palabra para poder ser fieles es que lo hagamos como que es para el Señor. Para el Señor. Háganlo con todo el corazón, como si fuera para el Señor. Y otra vez eso nos pone en una perspectiva bien diferente. Nos pone en una perspectiva diferente. ¿Qué tal si esto que está en mis manos y que yo administro y hago, lo veo como también un acto de adoración a Dios? Entonces, no solamente mi adoración es en el tiempo de los cánticos y en el tiempo en que adoramos juntos al Señor en el templo, sino que mi adoración es algo constante. Mi adoración es cómo yo trabajo. Mi adoración es cómo me relaciono con mis hijos, con mi esposo. Mi adoración tiene que ver en cómo yo me relaciono con los demás, en el empeño que le pongo a las cosas, en cómo hago las cosas porque son para Él. Son para Él. Esto incluye ser fieles con lo que tengo hoy y orar para que Dios nos ayude a no desenfocarnos pensando en lo que pudiera ser, descuidando lo que tenemos en las manos hoy. Que mucho nosotros los seres humanos nos enfocamos en lo que pudiera ser y en el mañana. Proverbios 28:20 dice, el que sueña despierto solo abundará en pobreza. Es como decir, Jennifer, mira, todo esto que estás diciendo es cierto, pero yo te digo una cosa, si mi salario fuera mejor, yo sería súper fiel. Si mi trabajo fuera mejor, yo sería súper fiel. Si mi esposo fuera mejor, yo sería súper fiel. Si el entorno donde yo estoy, yo sería excelente. Y hay veces que pensamos en eso. Y pensamos en todo lo que pudiera ser, si fuera. Y eso lo único que es, mis queridos hermanos, es una distracción. Es una ilusión. Es lo que el proverbio llama el que sueña despierto. Y no estoy hablando de circunstancias, quiero hacer ese paréntesis y aclarar que no estoy hablando de circunstancias extremas, no estoy hablando de circunstancias de pronto si estamos en un entorno que nos está perjudicando, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de circunstancias normales en nuestro diario. Mantengamos el enfoque en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Mañana? No. Mantengamos el enfoque en lo que Dios ha puesto en nuestras manos hoy, porque mi querida iglesia, no es poco. Lo que el Señor ha puesto en nuestras manos no es poco. El tercer y último mensaje de este texto que recordamos hoy es que Dios siempre honra la fidelidad. Dios siempre honra la fidelidad.
Gálatas 6:9 dice: siempre hagamos lo bueno. Nunca nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo, si no nos desanimamos, cosecharemos. Voy a leer ese texto de nuevo. Siempre hagamos lo bueno. Nunca nos cansemos de hacer el bien. ¿Saben por qué? Porque es posible cansarse. Pero la invitación del texto es: no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo, si no nos desanimamos, cosecharemos. Dios siempre, no algunas veces, Dios siempre honra la fidelidad. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de regar y hay tiempo de cosechar. Hay veces que nos llena la ansiedad y quisiéramos ver la cosecha de esa fidelidad rápido. Y hubo un experimento que le daban a uno cuando chiquito, donde te pedían que pusieras un frijol en un vasito y tenías que ver qué pasaba durante los días. Y yo me acuerdo que yo iba a ese vasito, yo creo que cada media hora. Y me daba como una ansiedad que pasaba media hora y nada. Y iba después media hora más y nada. Es más, iba el otro día y nada. Hasta que llega ese momento de ese experimento donde fuiste al vasito ya medio desanimado y viste una hojita que está saliendo de la semilla. Y esa es una de las sensaciones más increíbles. ¡Oh! Está saliendo algo de esa semilla. Pero hay que ser paciente. Pero no pacientes pasivos, sino pacientes activos, con una conciencia plena de que Dios siempre honra la fidelidad. Sé fiel, sé fiel. Que esa fidelidad sea nuestra respuesta de gratitud diaria a lo mucho que Dios nos da. Y que sea nuestro descanso, que sea nuestra almohada. Y deja lo demás en manos del Señor. Inclina tu rostro conmigo. Señor, gracias te damos en este día por tu fidelidad. Y gracias porque has puesto tantas cosas en nuestras manos. Son muchas cosas. Y nosotros queremos ser, Señor, administradores, mayordomos, fieles, responsables de aquellos que has puesto en nuestras manos. Y necesitamos tu ayuda para eso. Sin ti no lo podemos hacer. Pero nuestros corazones hoy afirman que están dispuestos. Estamos dispuestos para servir y administrar con fidelidad todo lo que nos ha dado. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cultivar, a cuidar y a confiar en ti, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.